Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo les va? Qué bueno poder volver a verles. ¿Hará cuánto? Un año más o menos, ¿no? Más o menos un año. Tuvimos la oportunidad de visitarles en ese momento para compartir lo que era el desafío del viaje a Senegal. ¿Cuántos estuvieron, se acuerdan, de esa reunión de hace un año atrás? Amén. Bueno, yo quiero decirles que, aunque estoy vestido así, yo no soy africano. Por si no se habían dado cuenta y por ahí alguno pensaba que yo venía de África, no soy de África. Pero sí hemos estado en África y el año pasado fue, bueno, en realidad, principio de este año, fue un tiempo realmente de bendición. Yo quiero compartir, ya sé que la iglesia lo sabe, quiero compartirles, iglesia, que ustedes han sido parte de la bendición de Dios en África, en Senegal, en Tambacounda. Han extendido sus manos al extender su corazón acompañando a Saralis en lo que fue el viaje de Sari el año pasado, y Saralis ha dejado una marca profunda en la tarea misionera allá. De tal manera ha quedado una marca profunda que vuelve este año, el 30 de diciembre, Dios mediante. Y bueno, parte del equipo que vamos a viajar este año ha venido a acompañarnos, así como el año pasado viajamos un grupo de hermanos. Este año viaja otro grupo de hermanos. Yo no viajo, pero sí viaja parte del equipo de lo que es Amor por África, un ministerio que, bueno, yo quiero que pasen los chicos primero, que los conozcan. Faltan algunos porque no han podido venir, otros porque están trabajando, otros porque están lejos. Hay una hermana del equipo que viaja desde Bariloche, así que no ha podido venir en esta noche. Y tenemos dos hermanas que viajan desde Italia, tampoco pudieron venir esta noche. Así que piden sus disculpas por no haber podido venir a compartir con ustedes, pero la verdad que me alegro, porque el año pasado no estaban estas banderas, no estaba el rincón misionero, no me tiren la yerba. Así que me alegro de que como iglesia de Cristo, nos vayamos involucrando en llevar el Evangelio no solo a tu barrio, no solo a tu ciudad, no solo a Así que algunos, cuando les dijimos vuelven por 3 años, dijeron,
Mamma mía. No, tranquilos, el Señor los lleva, el Señor los cuida, el Señor les va a estar acompañando, no pasa nada, ¿no? Exactamente. Así que yo quiero que Él cuente brevemente un poquito para los que no estuvieron el año pasado y quieren saber de qué se trata esta tarea en África y cómo estamos hoy a la actualidad de esta tarea. Bueno, nuevamente buenas tardes. Bueno, tenía un videito, pero problemas técnicos, sí. No hay problema, no te das drama. No te das drama. Los hemos hablado. Total, bueno, son una iglesia que ya conoce un poco la obra. Tienen a Sara Liz, una gran testigo, que ya es la segunda vez que viaja, así que ella un poco ya les habrá contado todo lo que se hace allá, lo ha visto en primera persona, así que lo ha podido transmitir a la iglesia. Yo les voy a contar un poco brevemente la historia. El plan Amor por África nace hace 25 años con una misionera neuquina que viaja a África. Ella se instala en Tambacounda, allí conoce a su marido, se casa y inicia esta gran obra, primero afectando a los niños, rescatándolo de la desnutrición, del analfabetismo. Se crea un pequeño dispensario que eran 4 paletitas de barro, una chapita y nada más, y un jardín que funcionaba en un garage hecho como especie de jarilla, de esterilla, y eso era todo. El proyecto ha crecido con las ofrendas, los aportes voluntarios de la gente de Argentina, de España e Italia, y eso hoy ha crecido un montón. Gracias a Dios ha superado las expectativas de muchos y eso ahora es un jardín bien puesto, con sus aulas, con su sala de video. Este año se inscribieron 70 niños. Hay una salita dispensaria, una mini clínica que también hecha de material, con sus consultorios, con su farmacia. Y está la iglesia, que antes funcionaba en un garage, ahora es un edificio donde hay hermanos que se congregan y que se va afianzando un liderazgo local, que es lo que vemos que todo esto ha funcionado, ¿no? Dios ha impactado en la sociedad y todavía hace falta que vayamos, ¿no? Que demos nuestro aporte, por eso es que viajamos a corto plazo, como Sara Liz, que es la segunda vez que viaja y ya ha hecho un aporte en lo que es educación y esperemos que viajes una próxima vez más y más tiempo. Y en ese mismo sentir, con mi señora, ella fue en 2013, conoció la obra, se enamoró profundamente, sintió ese fuego en su interior y que Dios la llamaba y volvió a ir en 2017 para quedarse un año. Y ella en su pensamiento siempre creía que si Dios se lo decía, se quedaba. Pero bueno, ese año me conoció a mí. Entonces ya se trastocó un poco ese plan que ya tenía. Bueno, Dios nos ha juntado, nos hemos casado. Ahí está la foto de mi esposa. Ella es mi esposa, él es mi hijo Manuel, de 2 años. Con mi esposa viajamos en 2018, yo me quedé un mes, ella se quedó un año trabajando. Y cuando volvimos... Nuestro deseo era volver. Sentíamos eso adentro, que Dios nos llamaba y nuestra oración era que si era que Él quería, nosotros disponíamos nuestra vida para su obra. Y nació Imanol en el medio, y que tiene 2 años ahora, que también sembró algunas cuestiones, algunas dudas dentro de nuestro, pero fue un proceso que pudimos llevar adelante con oración, con ayuda de hermanos que nos aconsejaron y sobre todo con esa visión de Dios adelante de que su propósito era que nosotros fuéramos era para allá. Si querés pasar a la próxima foto, si la tenés ahí a manito. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mi señora es enfermera profesional, hoy no pudo venir porque estaba trabajando en el hospital de Neuquén y vamos a colaborar fuertemente allí. También en el jardín... también una tarea un poco administrativa, tal vez, porque hay muchos niños. El plan Fancanta, que se desprende de este proyecto, también tiene una... ¿Aquí hay padrinos? Ah, buenísimo, hay padrinos aquí, así que si necesitan información, no duden en pasar por la mesa cuando termine la reunión. También ha crecido mucho y hay que, bueno, evaluar los costos, como eso va cambiando de año a año. Y sobre todo también vamos a seguir en la iglesia, ¿verdad? Haremos todo lo que viniera en nuestras manos, porque bueno, el trabajo es mucho. Como dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y alguien había orado para que vayan obreros a la mies y Dios nos llamó a nosotros, a los chicos que viajan y seguirá mandando gente, ¿verdad? Bueno, vos podés ser parte, nosotros vamos a estar 3 años allí, pero vos podés acompañarnos con tus oraciones, con tus donaciones y, bueno, como hacen los chicos, con viajes a corto plazo.
Y la última fotito que tenés ahí, una más para adelante. Bueno, gracias. Sí, es muy importante que usted, si usted quiere, esté hablando por nosotros. Nosotros vamos por 3 años y tenemos algunos desafíos. Adaptación al clima, el lenguaje, si bien se habla español, te entienden en español, hay que aprender lenguajes étnicos y sobre todo por Imanol, por el pequeño de 2 años, que también, bueno, va a ser todo nuevo y el clima y los mosquitos y bueno, todas esas cuestiones que traen para un niño. Y el que quiera apoyar desde lo económico, bueno, tenemos un plan de suscripción con un aporte mínimo nos puede ayudar. También tenemos la información en la mesa, así que cuando termine la reunión, si quieren pasar por la mesa y además de ver las fotos, puede llenar un formulario y para pedir más información. Bueno, ahí está el videíto, si lo quieres pasar, si no ya pasamos a la palabra con el pastor. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por recibirnos, Dios los bendiga. Sí, el video. ¿Tiene el sonido, no? Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Bueno. Bueno, pero ahí podemos ver en imágenes un poquito lo que contaba Rodri, ¿no? Ahora ahí es donde funciona el dispensario, la clínica. Se atienden más o menos unas 30 personas por día que llegan desde las aldeas. Esa es la forma de vida, de cultura, la comida. Así que como comió Salariz, por eso vino tan delgada después del viaje. Ahí estamos en la reunión, en uno de los cultos, con reuniones de jóvenes. Tuvimos la oportunidad de compartir varios encuentros. Hay un grupo muy lindo, inclusive tuvimos bautismos. Cuando estuvo Saraliz en el verano, tuvimos bautismos de ex musulmanes que han pasado por las aguas del bautismo. Esa es una de las aldeas que se visita y con la cual se trabaja, la aldea de Sabaki. Estuvimos de visita ahí también. Este es uno de los niños, bueno, todos estos son los chicos que están en el jardín. Así que cuando ustedes están aportando al plan Fancanta, los que están como padrinos, sepan que todos o algunos de estos niños están siendo bendecidos con ese pequeño aporte que podemos hacer desde acá de Argentina. Así trabajamos y quedaron las aulas. No estaban así cuando llegamos, ¿eh? Esto es trabajo de Saraliz y de todo el equipo que estuvo trabajando en aquel tiempo. Estos son chicos vestidos con todas las ropas típicas de sus etnias, de sus grupos originarios. Bueno, y ahí está. Lali, en el tiempo que ella estuvo trabajando 1 año, fíjense la cantidad de niños que están allí en Tambacunda. Así que la tarea es mucha, pero todo lo que ustedes como iglesia pueden hacer es realmente de bendición allí en el campo, en la tarea en Senegal. Así que lo que más anhelamos es que ustedes puedan entender que somos parte del cuerpo de Cristo, de que no es, bueno, Saraliz, alguien que se va o un grupo de hermanos que viajan,
es la iglesia como cuerpo, son ustedes, son sus hermanos, son su familia en la fe, son los que comparten con Sari cada momento. Y cuando ella se va, ustedes se quedan sosteniendo la cuerda de este lado, ayudando, orando, compartiendo. Así que les animamos, iglesia, a continuar en este desafío de ver los campos listos para la cosecha. ¿Amén? ¿Amén? Ah, no, también. Ahora sí. Bien. Ya me pasó la otra vez y cuando vine ahora de vuelta me decía el pastor, difícil llegar acá, ¿verdad? Me decía. Así que no voy a decir algo que ustedes no sepan. Es un lugar que uno tiene que, bueno, ir. Si no tenés GPS, está medio complicado. Ahora, ¿no le parece maravilloso que de este lugar, a las afueras de Centenario, en un sitio que quizás haya mucha gente que no conozca, Dios haya puesto sus ojos para buscar y para llamar a uno de sus hijos para cumplir esta tarea? Así que usted tiene que sentirse gozoso en Dios por ser parte de esto, porque Dios es justamente un Dios que busca. Dios siempre está buscando, Dios anhela, Dios llama, Dios busca a donde los demás no buscan. Dios llama a los que los demás no llaman. Dice la Biblia que Él inclusive escoge lo desechado del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo para poder hacer su obra. Para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Para que todo lo que podamos hacer no dependa de nuestras capacidades, ni de nuestros recursos, ni de nuestros talentos. Para que dependa de su gloria. Porque la verdad es que si uno piensa, si fuera por mí, estaríamos fritos. Si Dios tuviera que depender de nosotros, estaríamos listos, pero Dios nos busca así todo y nos usa como instrumentos. Y a veces uno tiene que preguntarse, ¿por qué no a mí? ¿Por qué Dios no me podría buscar a mí? Yo no sé si hace 2 años atrás se le hubiera ocurrido a Sara Liz que Dios podía llamarle para esta tarea. Y si hoy estás en esta noche acá, ¿quién te dice? Quizás Dios también te está buscando a ti. Quizás Dios también está poniendo, yo sé que hay algunos hasta ya tienen la camiseta puesta, ¿viste? Lo vamos sumando al equipo, y algunos ya vienen con su camiseta puesta. Y quizás otros dicen, wow, qué lindo lo que Sara Liz está compartiendo, yo quiero saber más, yo quiero involucrarme, yo quiero orar, estoy pensando quizás en ir en otro viaje, o quizás estoy queriendo apadrinar un niño, o quizás estoy pensando en cómo puedo acompañar a Rodri y Lali, estos valientes que con un niño de 3 años se van, 3 años, imagínense cuando vuelvan, y Manuel ya va a estar escolarizado, él va a estar en el jardín de la misión, allí él va a aprender francés, usted lo tendría, lástima que no pudo venir, pero usted lo tendría que conocer al enano, y seguramente Dios lo va a usar allí. Y yo le pido que oren mucho por esta familia, ¿no? Porque es realmente un paso transcultural importante, ¿no? ¿Hay alguno acá que sea de otro país? ¿No? ¿De dónde usted, hermano? De Chile, claro. ¿Y hace mucho que está en Argentina? ¿Vino jovencita? ¿Y cuando llegó le fue fácil llegar a Argentina? ¿Le fue fácil adaptarse a Argentina? ¿Acostumbrarse a Argentina? Claro, porque ¿no? Lo cargoso que son los argentinos. Y eso que hablaba el mismo idioma. Y eso que estaba ahí nomás, cruzando la cordillera. Claro, pero acá no desayunaban con ñaco, ¿no? Y encima, en vez de manjar, le daban dulce de leche. Y de repente hasta el mate se hace diferente. Claro. Y eso, cruzando la cordillera estamos hablando. De lo que cuesta adaptarse a alguien simplemente cruzando la cordillera, haciendo ¿cuánto? 500 kilómetros. Imagínese irse a un país musulmán, a otro continente como África, con otra lengua totalmente desconocida para muchos hasta que llegamos ahí.
Así que realmente es una familia que necesita que usted esté orando al Señor y sosteniéndoles. Amén. Así que la palabra de esta noche es justamente esto. Yo pensaba en Jonás, un hombre buscado por Dios. Alguien buscado por Dios. Jonás es quizás el libro más misionológico de todo el Antiguo Testamento. Allí nos encontramos con un hombre que fue llamado por Dios, buscado por Dios y usado por Dios de una manera extraordinaria e inclusive en contra hasta de su propia voluntad, ¿no? Así que Dios es un Dios que siempre está buscando. ¿Saben cuál es la primera pregunta que aparece en la Biblia? Es fácil porque está en Génesis, es la primera. ¿Dónde estás tú? Esa es la primera pregunta que aparece en la Biblia. Dios preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Y a quién andaba buscando? A Adán y a Eva. Adán y a Eva. Pero Dios que de repente baja a pasearse con el hombre en el huerto, de repente el hombre está escondido detrás de unos matorrales, avergonzado, con sentimiento de culpa, había pecado, había desobedecido a Dios, se sentía fatal. Y en vez de presentarse a Dios, él se esconde de Dios. Y Dios, la primera pregunta que aparece en la Biblia es, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta la sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Dónde estás tú? Y yo sé que me vas a decir, acá estoy, pastor. En columna y baluarte de la verdad, de centenario. Pero Dios no te está preguntando dónde estás físicamente. Ni siquiera te está preguntando dónde te estás congregando. Dios te quiere preguntar dónde estás en mi plan. ¿Qué lugar estás ocupando en mi proyecto eterno? ¿Qué lugar estás ocupando en el plan para el cual yo te creé? Porque seguramente Dios tiene siempre cosas más grandes para nosotros de las que han subido a nuestro corazón. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para los que le buscan. Y a veces nos conformamos. Bueno, sí, estamos acá en una hermosa congregación, los hermanos cantan súper lindo, nos gozamos, nos alegramos, tenemos lindas actividades, pero de repente Dios te dice, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás en un plan que sea más amplio, más grande? Cuando Dios nos busca y nos encuentra, hay tres cosas que ocurren. ¿Se acuerdan la parábola de la oveja perdida? Dios dice que sale y lo busca, y cuando encuentra la oveja, la trae al redil y hace un corderito al asador. No, dice, y se goza y se alegra. Cuando encuentra la moneda que se había perdido, la pone en la bolsa y se goza y se alegra. Cuando hay alguien que responde al llamado de Dios, Dios se goza. Dios se goza. Dios se alegra cuando nosotros podemos responder, Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Pero no solamente que Dios se goza, sino que Dios nos reposiciona. Cuando Dios te encuentra, no te encuentra para dejarte en el mismo lugar haciendo lo mismo que estabas haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús lo encuentra? Pescando, una forma de decir, intentando pescar, porque no le había ido muy bien ese día. Así que cuando Dios lo encuentra, no solamente que se goza por encontrar a Pedro, sino que ahora le dice, ahora serás un pescador de hombres. Cuando lo encuentra a Mateo, ¿qué estaba haciendo Mateo? Cobrando impuestos. Pero el Señor Jesús, ¿qué le dice? Bueno, ahora seguirás cobrando impuestos para mi gloria, ¿no? ¿Qué le dice? Sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. O sea, cada vez que usted encuentra a una persona que es encontrada por Dios en la Biblia, se va a dar cuenta que Dios lo reposiciona, Dios lo reenfoca a otra tarea. Le dice, bueno, genial hasta acá, pero ahora vas a servir para otro propósito, ahora vas a estar enfocado en otra tarea. Así que no solamente que el Señor los reposiciona, sino, como decíamos, lo redirecciona, le da un nuevo sentido. Así nos encontramos a Dios buscando a Jonás.
Y bueno, busque allí en su Biblia si quiere el libro de Jonás. Pero Jonás comienza de una manera muy simple. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Vino, ¿qué cosa? Palabra de Jehová a Jonás. Ahora, ¿conocía Jonás la voz de Dios? Sí, porque Jonás ya era profeta de Dios. Jonás, dice la Escritura, que era uno de los profetas que estaban en el reino. Jonás le profetizaba al rey. Él estaba en el palacio, estaba en su lugar de confort, él tenía su lugar de reconocimiento, porque era alguien conocido en la corte. Se imaginan ustedes ahí en la corte del rey, de repente entraba Jonás, todos decían, cuidado, ahí viene el profeta, y todos le daban honor y lugar. Así que Jonás era alguien que conocía la palabra de Dios, sabía cómo es que Dios hablaba. Por eso es que dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Ahora, el tema no es si conocemos o no la voz de Dios, sino si nuestro corazón se endurece o no a lo que Dios nos dice. Por eso dice la palabra, si oyes, ¿cuándo? 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 Hoy. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Porque Dios está hablando, Dios está buscando hombres y mujeres como Sara Liz, Dios está buscando hombres y mujeres como Rodrigo y Lali, Dios está buscando hombres y mujeres que digan, yo quiero que todos los pueblos, todas las lenguas, todas las naciones alaben a Dios. Me encantaron las banderas, las hicieron las mujeres, ¿verdad? Ayer. Ni el corte de luz la detuvo. Mira cómo me enteré de todo, che. Lindas banderas. ¿Y todos saben de qué país es? O la pusieron así porque les gustaban los colores, ¿no? ¿Y ustedes saben cuál es la realidad espiritual de cada uno de esos países? O sea, ubican la bandera de Senegal acá, ¿no? Está puesta. Ah, aparte la tienen allá en la pared inmensa. ¿Para qué tenemos una bandera de Senegal? Para decorar el templo, pastor. ¿Para qué tenemos una bandera de Senegal? Para orar. Y para orar tenemos que saber cuál es la realidad espiritual. ¿Cuántos creyentes hay en Senegal? ¿Cuántas lenguas, porque se hablan muchas lenguas en Senegal, cuántas lenguas no tienen ni siquiera la Biblia traducida a su idioma? No pueden leer la Biblia porque no la tienen. No es porque no la tienen en el celular. Nosotros la tenemos en el celular, la tenemos en 48 versiones. Tenemos Biblia para el escritorio, Biblia para el viaje, Biblia para el baño, Biblia en colores, Biblia con versión fácil, Biblia con versión difícil. ¿Sí o no? Ahora, no sé cuánto la leemos, ¿no? Pero imagínense un pueblo que quiere conocer a Dios, pero que no tiene la Biblia en su idioma. Es duro. Por eso es que Dios está buscando hombres y mujeres que quieran llevar el mensaje. La situación era crítica en ese tiempo. Había un pueblo que se llamaban los ninivitas. No eran de los más, o sea, no era el Caribe. Los ninivitas eran inclusive enemigos del pueblo de Dios. No era una tierra fácil para ir a predicar. No era un lugar al cual uno pudiera decir, bueno, yo espero que Dios me llame como misionero a las Bahamas. Sino que era una tierra hostil, aparte era tierra desértica,
Aparte era una tierra que habían estado atacando a su pueblo. Así que imagínese cuando Dios le dice, Jonás. Y Jonás ya sabía que era Dios. Y le dice, vete, ¿a dónde? A Nínive. Allí hay una gran nación que se están perdiendo, que se van a ir al infierno si no conocen el mensaje de arrepentimiento y de perdón en Dios. No era una cuestión de religión, era cuestión de eternidad. Lo que estaba en juego no era una cuestión política, era una cuestión de eternidad. ¿A dónde iban a pasar la eternidad los ninivitas? Así que Jonás, en lugar de sacarse el pasaje para Nínive, ¿para dónde fue? Para Tarsis. Tarsis en ese tiempo era España. No quiero decir que no vayamos a España, nosotros también vamos a ir a España. Pero primero vamos a ir a nuestro Nínive y después vamos a ir a nuestra España. Pero lo que ya sabemos, la historia, que Jonás quiso escapar de la palabra de Dios. Y ¿sabes una cosa? Cuando llega hasta la boletería, allí de donde se vendían los pasajes en barco, le dice, quiero un pasaje. ¿Para dónde? A Tarsis. ¿Qué se cree que tuvo que hacer Jonás? ¿Se lo regala? Pagarlo. Nunca te podrás escapar de la presencia de Dios sin pagar un precio. Cada vez que Dios te esté llamando y te esté direccionando para que cumplas un propósito y vos decidas irte para otro lado, quiero decirte, pagarás un precio. En algunos casos el precio es muy alto. En algunos casos el precio es muy costoso. Y dice que Jonás se metió en el barco hacia Tarsis y de repente, esos de repentes de Dios, que vos decís, ¿será posible que se levante una tormenta justo ahora? Pero si es que el servicio meteorológico nos había dicho cielo despejado. Bueno, si era el servicio meteorológico de Argentina era normal que hubiera una tormenta, porque no le pegan nunca. Pero Dios manda la tormenta y Jonás ¿dónde estaba? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Lo buscó a Jonás cuando estaba como dormido. Ahora, yo no sé si usted se pone a pensar, ¿alguna vez anduvo en un barco? ¿Alguno anduvo en un barco alguna vez? Bueno, yo no sé cómo te podés dormir en un barco, en medio de una tormenta, donde la cosa esa se sacude para todos lados, donde te empieza a entrar agua por acá, por allá. Ahora, el tipo estaba dormido. Yo pienso, ¿qué pasa con la iglesia? Porque decimos, este mundo está... No, el mundo está en una tormenta. El mundo está que se hunde. La sociedad está que se va a bancarrota. Nos encontramos no solamente... Por eso es importante mirar y decir, ¿cuál es la realidad espiritual de Senegal? Porque el problema no es que la gente solamente no conozca a Dios. Porque acá también hay gente que no conozca a Dios, ¿no? ¿Hay gente o no hay gente que no conoce a Dios acá en Centenario? Amén. Ahora, ¿cuántas iglesias hay en Centenario? Montón. Y seguramente de tu casa para llegar acá habrás pasado por ¿cuántas? ¿Viste? Eso les muestra que esta es la que aman. ¿Entendés? Porque a pesar de que se pasan por 4 o 5, vienen hasta acá. Pero si acá cerrara, sería una triste... No estoy profetizando, pero tenés otra, ¿o no? Cerca de tu casa inclusive. Pero el problema es cuando hay situaciones en donde no hay.
En Senegal, en Tambacounda, que son más o menos como unas 200.000 personas, solamente hay 2 iglesias. Una que es de la Alianza, creo que es, una aliancista, que solamente tienen, o la mayoría son basaríes, una etnia allí. Y la otra iglesia es la iglesia que tenemos nosotros allí donde van a estar los chicos trabajando. 2 iglesias para toda una capital de provincia. Entonces, cuando uno ve eso y ve esa realidad, no podemos quedarnos dormidos. No podemos quedarnos dormidos, no podemos seguir diciendo, bueno, no importa, yo estoy acá descansando, estando en los sueños de Dios, mientras sabemos que este mundo necesita cada vez más y con mayor urgencia escuchar el mensaje de salvación. Dios lo buscó a Jonás cuando estaba dormido. Y el clamor era, ¡hey! Ten compasión de nosotros. ¿No ves que perecemos? Yo creo que es triste la realidad cuando los impíos, cuando los incrédulos, cuando de otras naciones están clamando y diciendo, ¡hey, iglesia de Centenario! ¿No tienen compasión de nosotros que perecemos? Y vos le podés decir, bueno, andate a la iglesia de la otra esquina, porque no hay. Porque encontrar un creyente es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Cuántos tienen creyentes como compañeros de trabajo? ¿Cuántos saben que tienen otros creyentes en las aulas, en las escuelas donde están? ¿Cuántos sabés que en cualquier ámbito de la sociedad hoy en día hay creyentes? Vos no precisás hacer mucho para encontrarte con un creyente. Si un incrédulo quisiera conocer a Cristo, es fácil, ¿no? Pero hay lugares que están clamando, ¡hey, despierten, despierten! No ven que perecemos, y gloria a Dios que hay iglesias que despiertan, y que dicen vamos a mandar, pero no vamos a mandar cualquier cosa, vamos a mandar un tesoro de la iglesia, vamos a mandar a alguien que está sirviendo, que está poniendo su corazón, que alguien que los niños lloran cuando se van y no da alegría. Por algunos, ¿viste? Por ahí cuando se va alguno dice, por fin se va la hermanita. Pero eso es porque hay una iglesia que está despertando. Pero también Dios te busca a ti y me busca a mí para que despertemos. Levántate y resplandece. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dios lo buscó a Jonás entre medio de los otros marineros. Porque bueno, Jonás ahí medio que se sacó las lagañas, se puso ahí en la cubierta del barco y se quiso como camuflar ahí, ¿no? Entonces decían, che, ¿por qué habrá venido esta tormenta? Y Jonás, con el TikTok que estaba mirando, se hacía el desentendido, el tipo no quería ni levantar la cabeza, ¿viste? Que estaba escondido ahí. Y entre medio de toda la tripulación que había del barco, dice, bueno, vamos a echar suertes, a ver por culpa de quién nos viene la tormenta. Jonás cruzaba los dedos, así decía. Pero la Biblia dice que la suerte se echa sobre el regazo, pero la decisión está en Dios. Así que de toda la multitud echan suerte, ¿sobre quién cae? Sobre Jonás. Y es que es así, porque cuando Dios te llama, Dios te escoge de en medio de todo lo demás. ¿A vos te parece, vos querés pasar desapercibido para los planes de Dios? No, a mí déjeme, pastor, así yo con la mandolina, lo mío es la mandolina. Hermoso, ¿eh? Pero vos querés enterrarte en la mandolina. Porque no vaya a hacer cosas que Dios te escoja de en medio de la multitud y te levante y te lleve a otro lugar. Pero Dios te busca de en medio.
Dios te busca. Quizás Dios te busca para ponerte una carga de oración. Y vos tengas que ser uno de los que estén sosteniendo. Cuando se fue Nancy, hace 25 años, hicimos algo muy gráfico en la iglesia. Pusimos una roldana en el techo, pasamos una soga, la atamos con un arnés y agarramos 6 o 7 hermanos que tiraran de la soga para levantarla a Nancy. La izamos literalmente, para que entendiéramos lo que significaba que una persona estuviera en el campo. Necesitábamos 5 o 6 que de este lado sostuviéramos la soga. No es más importante el que va, es tan importante como los que de este lado sostienen la soga. Así que quizás Dios te busca entre la multitud, no para viajar. Quizás Dios te busca en la multitud para doblar tus rodillas y orar por la obra. Quizás Dios te busca entre la multitud para generar recursos para la misión. Quizás Dios te busca de entre la multitud para comunicarte con los misioneros y preguntarles cómo están y mandarles un regalo para su cumpleaños. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero Dios lo escogió a Jonás entre medio de todos los que estaban allí. Y cuando la suerte cayó sobre Jonás y le preguntaron: a ver, Jonás, ¿qué es lo que está pasando acá con esto? Jonás dice: temo a Dios. Pero el tipo estaba recontra desobedeciendo, ¿entendés? O sea, uno dice: ¿cómo puede decir temo a Dios si está en el barco equivocado? Y entonces dice: es por culpa mía. Arrójenme al mar. Y la tormenta se va a calmar. Dice que los marineros no querían, ¿viste? Porque eran buena onda los marineros. No lo querían echar al mar, pero bueno, la tormenta arreciaba, el barco se hundía y lo terminan echando al mar. La tormenta calma y Dios había preparado un gran pez. No era una ballena. Jonás no hubiera entrado en la ballena, porque ya iba llena. Era un gran pez. Era un gran pez. No sabemos qué era. Pero lo cierto es que ese pez lo traga y lo pone allí en el vientre del pez. Y ahí, hasta en el vientre del pez, ¿quién lo va a buscar? Dios, porque Dios es un buscador incansable. Así que hasta allí. O sea, en su peor momento, en su noche más oscura, cuando ya sentía morirse, porque ¿qué expectativa podía tener de estar en el vientre de un pez 3 días en las profundidades del mar? Su única expectativa era morir. De hecho, Jesús utilizó la imagen de Jonás para hablar de su muerte y de su resurrección. Pero allí, hasta en el momento más oscuro, en el momento más triste de su historia, en el momento más difícil de su situación, Dios lo siguió buscando, Dios lo siguió llamando, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vos podés escaparte, vos te podés ir, vos podés pensar: mi llamado ya se murió, yo me encuentro como si estuviera en el fondo del mar, en el vientre de un pez, siento que ya no sirvo para nada, pero aún así Dios te vuelve a buscar, porque cuando Dios puso sus ojos en ti, no se rendirá tan fácilmente. Muchas veces he encontrado personas lamentándose, diciendo: uy, ¿por qué no habré hecho caso a Dios cuando me llamó en aquel momento, en aquel tiempo? Ya se me pasó el tiempo. Quiero decirte que Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Dios es el Dios que te puede buscar aún cuando te encontrás en tu lugar más oscuro y más difícil. Y entonces allí, en ese encuentro que tuvo Jonás con Dios en el vientre del pez, y que reconoció y dice: bueno, yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que, dice que el pez ni el pez lo quería Jonás, mira. Lo vomita allí en la costa. Y ahí viene una palabra
preciosa. En Jonás 3:1 dice, Jonás se arrepiente y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios vuelve una y otra vez. Dios no se rinde. A nosotros nos cuesta dar segundas oportunidades, ¿verdiste? ¿Vos me la hiciste? Yo golo. No cuentes más conmigo. El que me las hace, me las paga. Y tenemos una gran capacidad de recuerdo y de rencor, ¿verdad? Nos cuesta a veces dar nuevas oportunidades. Imagínate el hermanito que venga acá y te diga, pastor, ¿yo podría predicar el domingo? Querido, 3 veces negaste a Cristo. En una hasta juraste que ni le conocía. Y ahora va a venir acá a querer predicar. Menos mal que Pedro no anduvo por acá, ¿no? Porque ni ahí le hubiéramos dado el púlpito a Pedro. No, 4 años de restauración. Porque no somos fáciles de segundas oportunidades. Pero Dios le habla a Jonás por segunda vez. Y allí. ¿Y Jonás qué hace? Ahora sí, va y predica a Nínive. El mensaje no era un mensaje así muy, ayúdate que yo te ayudaré. No era un mensaje de pare de sufrir. No era un mensaje de acérquese a Dios porque le va a ir bien. Era un mensaje tipo, de acá a 3 días no queda nadie. O sea, ya que tengo que venir a predicar, le voy a ir al hueso. Este pueblo está perdido. Dios los va a condenar. Les va a caer fuego del cielo. Son una manga de impíos. Lindo predicador para invitar a predicar. Pero ¿qué efecto produjo esa palabra ungida de Dios? Que hasta los animales hicieron ayuno. ¿En serio? Mandó el rey y dice, vamos a ver si de repente Dios se arrepiente. Por eso es que cuando nosotros vamos a estos lugares y acá tenemos forma de predicarle el evangelio, se lo predicamos envuelto en papel de regalo, le ponemos moñito, se lo perfumamos, le decimos, ¿cómo querés que te lo diga, querido? Y se lo mostramos de una manera, se lo mostramos de otra. Cuando uno va al pueblo musulmán y acá te dicen, no, gracias, yo paso. Y le buscamos la vuelta de acá para allá. Cuando uno va a predicar al pueblo musulmán, el musulmán que se convierte pone en riesgo su vida. El musulmán que se convierte corre el riesgo de que su familia lo expulse. Y estos son testimonios verdaderos. Algunas de las chicas que ustedes vieron ahí, senegalesas, que están ahora sirviendo en la iglesia, una de ellas vino un día a la casa de Nancy golpeada, amorotonada, maltratada, herida. Cuando llegó a la casa de Nancy le dice, ¿qué te pasó? Dice, mi hermano mayor, porque estaba en una de las fiestas musulmanas y ella no quiso participar. Y le dijo, no, porque yo soy cristiana ahora. Y le empezó a castigar para que ella negara su fe. Y ella logró escapar y meterse de refugio en la misión. Eso es ser cristiano en allá. Un joven, siempre cuento esta historia porque a mí me impactó, un joven que conoció al Señor en uno de nuestros viajes, 2 años después tuvimos bautismo, yo le pude bautizar. Y algunos años después me lo encontré en Italia. Le digo, ¿qué haces en Italia? Y él se tuvo que escapar porque su familia lo quería matar. Se tuvo que ir a Italia, en Italia encontró una iglesia, se congregó, sirve al Señor.
Y nosotros estamos en este facilismo, ¿no?, de ser cristianos. ¿Quién te persigue por ser cristiano? Hoy es cool ser cristiano. O sea, hoy estamos de onda. Viste que hoy, ahora la iglesia cristiana está así como, tenemos escuelas, tenemos clínicas, tenemos medios de comunicación, tenemos gente en el gobierno. Ahora estamos nosotros en la nata y viste, ahora nos buscan. Ahora nos consideran importantes en la sociedad. Ahora quieren el favor de la iglesia en sus momentos, los políticos, porque somos relevantes. Pero también así hace que nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra consagración a veces no sea la misma. Así que Jonás va con un mensaje poco popular. Pero la cosa es que Nínive se convierte. Y Jonás se sienta y se deprime. Se deprime porque se salvaron. O sea, el tipo, entendés que él se sentó así a lo lejos para ver cómo caía el fuego del cielo y no pasaba nada. Y lo agarró así uno de esos días de calor, así como lo que deben hacer acá, ¿no?, en verano. Ya tienen sembradito árboles. Te ora por los árboles de acá, ¿no? Están esperando que crezca. Amén. Imagínate que crece el arbolito de encima. Te tarda, ¿cuánto? 4 o 5 años en darte sombra. Y de repente ya lo tenés ahí. Es el que te juntás para charlar después de la reunión, abajo de la sombra ahí del arbolito. Y de repente se seca el árbol. Bueno, esto le pasó a Jonás. Le salió una planta que le daba sombra y al otro día la planta se secó y Jonás se puso de los pelos, empezó a despotricar contra Dios, a quejarse, y Dios le dice: tanto te quejas por esta planta que no la sembraste, no la cultivaste, que nació un día y se murió otro, y no tenés compasión de este pueblo, de esta gran ciudad que no conoce la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Jonás era profeta de Dios. El pueblo de Israel todo el pueblo de Israel tenía algo que ellos conocían, que era la ley. Tenían el templo, tenían a los profetas, tenían los sacrificios, tenían los himnos de David. El pueblo de Israel tenía todo para acercarse a Dios, pero los ninivitas no sabían distinguir su mano derecha de su mano izquierda. En Neuquén tenemos todo para conocer a Dios. Mientras que en otras culturas no pueden discernir de su mano derecha y de su mano izquierda, porque para ellos Dios es Alá y Mahoma su profeta. Creo que como iglesia tenemos que dejar de sacarnos los pasajes para Tarsis. Tenemos que dejar de estar dormidos en el fondo del barco. Tenemos que dejar de estar disimulados entre medio de la multitud. Tenemos que dejar de estar allí metidos lamentándonos en la profundidad del mar, porque Dios nos está buscando para que cumplamos su propósito y su plan. Que en toda lengua, pueblo y nación conozcan de Jesucristo. ¿Cómo sabrán los senegaleses? En Senegal hay muchas etnias. No sé si esto lo charló Sari en algún momento. Pero hay muchas etnias. Hay fulas, mandingos, basarí, balanta, wolof. Te voy a decir, ¿esos quiénes son? Son grupos étnicos que algunos no tienen ni su Biblia en su idioma. Son como los ninivitas, ajenos a Dios. Y nosotros tenemos que ser como los Jonases, dispuestos a ser profetas de Dios, no en nuestro reino, sino también hasta lo último de la tierra. Les bendecimos, iglesia, porque sé que Dios ha buscado a uno y sé que va a buscar a otros,
Y a algunos lo buscará para ir y a otros lo buscará para orar, para clamar, para ofrendar. Amén. Dios es un buscador incansable, no se cansará contigo. Una de las cosas que hemos dicho desde el año pasado, que visitamos varias iglesias de todos los que viajaron, porque viajó gente de San Martín de los Andes, de Neuquén, no solamente de Roca de Ayuda, viajaron de varias iglesias. Una de las cosas que decíamos es esto: queremos infectar la iglesia con el virus de la misión. Así que, si quieren, nos echan la culpa. Pero sé que Dios hace cosas grandes con una iglesia que entiende que tiene propósitos eternos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú eres ese Dios que nos busca. Y has buscado, Señor, esta congregación, columna y baluarte de la verdad. Y has buscado a tus hijos dentro de esta congregación para llevarlos a otras tierras, a otros lugares. Quizás por poco tiempo físicamente, pero por largo tiempo en sus corazones, en sus oraciones, en su visión. Señor, sabemos que el mundo es grande y sabemos que hay muchos pueblos, pero gracias porque nos permitís enfocarnos en tu propósito y en tu misión para este lugar, para esta cultura, para esta gente y para esta generación. Señor, te pedimos por los pueblos en Senegal, en Tambacounda. Te pedimos por esos niños que van al jardín cada mañana, Señor, pero que al volver a sus casas se les enseña el Corán, se les pasa por el rito de la circuncisión, se les hace pasar, Señor, por el Ramadán, y adoran a un Dios que es un Dios de temor, que es un Dios de oscuridad. Señor, que podamos llevarle la luz de la libertad en Cristo, que podamos llevarle el mensaje de salvación, que podamos mostrarle el camino a la vida eterna. Señor, gracias por este nuevo viaje que va a hacer Sari. Gracias, Señor, por todo el equipo que la va a acompañar. Gracias por la iglesia, Señor, que se ha sumado una vez más a ser parte de la misión. Gracias, Señor, porque nosotros no sacamos pasajes a Tarsis, sacamos nuestros pasajes a Nínive. Queremos ir, Señor, a llevar tu mensaje donde no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.